Y quiero ir a la palabra. Hoy siento como me siento en esa dirección, ¿no? Como que el Espíritu Santo quiere hablar ya, no tiene tiempo de mis anuncios. Y quiero tal vez hacer continuar, si el Espíritu Santo me lo permite, continuar lo que veníamos compartiendo el día viernes sobre el no soy y el yo soy. El no soy nosotros como seres humanos y el yo soy en Jesucristo. El yo soy la manifestación de todas las posibilidades y de todo lo que yo pudiera obtener en Cristo, que me hubiera sido imposible obtener si yo no lo tengo, si yo no lo tuviera a Él. Y en esa dirección quiero ir a la palabra de Dios. Tengo dos enfoques, Marcos y Lucas, de una misma situación, y quiero que la leamos y después quiero que nos metamos en este asunto, y si el Espíritu Santo lo permite, tal vez después podemos agregar algo más que está bien interesante que él me estuvo compartiendo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 22, dice: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse, y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este que manda aún los vientos y el agua y le obedecen?». Para reforzar esta historia, voy a leer Marcos capítulo 4, versículo 35, que cuenta lo mismo, pero nos hace más rica lo que ocurrió, ¿no? Nos amplía un poco la visión. Dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Dos enfoques de la misma historia, y quería leer los dos enfoques porque es la misma historia, pero ha hecho a mis ojos al menos, me enriqueció muchísimo tener las dos visiones, porque aunque pasó lo mismo, las palabras que cada uno dicen que se dijeron en ese momento son distintas. Y yo quiero hacer un poco de énfasis en toda esta historia. Pero antes de meterme en particularmente lo que pasó, quiero decirte algunas cosas sobre esta historia, antes de meternos en el tema principal. Y es que jamás, nunca, jamás vas a experimentar una tormenta si no navegás. Eso es algo que se me reveló. Nunca jamás voy a experimentar una tormenta si yo no navego. Si yo no me animo, si yo no me embarco en la voluntad de Dios, nunca voy a experimentar una tormenta. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, difícilmente tiene tormentas. Como que la vida pareciera que en piloto automático. Cuando uno se embarca en la voluntad de Dios, necesariamente tienen que venir tormentas. Yo sé que hay alguienes en plural del otro lado que cuando empezó el año tomaron algunas decisiones creyendo en lo que Dios había puesto en sus corazones.
Y cuando viene la tormenta uno puede dudar. Déjame decirte algo, la tormenta es el indicativo de que estás haciendo la voluntad de Dios, aunque no lo parezca en el medio de la situación. Jamás se desata una tormenta si uno no está embarcado en la voluntad de Dios. Ahora, jamás voy a experimentar peligro si no atravieso la tormenta. Eso también sale de esta misma historia. Pero puerto seguro, o sea, bueno, entonces prefiero no embarcarme. Sí, pero en el puerto seguro tampoco nunca jamás experimento una victoria. Si yo no soy capaz de embarcarme en la voluntad de Dios, si no soy capaz de enfrentar una tormenta que se lo ve peligroso, entonces jamás voy a obtener una victoria. Eso es un hecho concreto. ¿Estás embarcado? ¿Hay una tormenta? Vas rumbo a la victoria. Vas rumbo a la victoria. Quiero empezar por esto porque esto el Espíritu Santo me lo puso al principio. No sé si es que alguien después se va a desconectar o algo, pero los que están conectados ahora necesitaban oír esto. Y necesitan oír una cosa más. Jamás vas a experimentar milagros sin correr riesgos. Nunca. Sin atravesar un peligro. Jamás vas a experimentar un milagro. El motivo por el que a veces no vivimos milagros en nuestras vidas es porque no nos animamos a vivir el peligro de la fe versus la razón. Pastor, ¿por qué escucho a algunos hermanos que me cuentan este milagro y este otro? Es que se han animado a vivir el peligro de la fe versus la razón. Es un peligro enfrentar la razón con fe. Representa un peligro. En lo natural, uno está desafiando en lo espiritual a lo natural y se presentan los peligros. Así que déjame decirte que jamás vas a experimentar un milagro hasta que no te animes a correr el riesgo de vivir por fe. De vivir por fe no es tirar todo y vivir del aire. Vivir por fe es creer lo que Dios te ha dicho que va a hacer y uno obedecer en lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo. Eso es vivir por fe. No es dejar el trabajo y vivir del aire, creyendo que todo se va a solucionar mágicamente, a menos que Dios te lo haya pedido. Ahora, primero te dije estas tres cosas porque entiendo que Dios lo puso en mi corazón, pero antes de cerrar estas tres cosas, quiero decirte que estas tres cosas funcionan si, solo si, se dan dos situaciones. Estas tres cosas que yo te dije funcionan si se dan solo dos situaciones. Hay condiciones que se tienen que dar para que esto funcione. La primera es que Dios me haya mandado. Porque hay gente que dice, me mando por fe, y Dios nunca lo mandó. Eso no es fe, eso es locura tuya. Eso no es fe, eso es positivismo. Y por lo general termina mal. Así que no digas que estás viviendo por fe a menos que Dios te haya mandado. No digas que estás aventurado o embarcado en una aventura de fe a menos que Dios te haya hablado, número uno. Y número dos, esto funciona en tanto y en cuanto en esa palabra o en esa indicación que vos te embarcaste, todavía el gran yo soy esté subido con vos. Porque podemos correr el riesgo de embarcarnos en algo que Dios nos dijo, pero embarcarnos sin Dios. Decirle gracias, ya entendí lo que hay que hacer, de acá en adelante puedo solo. Dos condiciones que tienen que darse para que yo pueda experimentar el milagro en mi vida, lo sobrenatural, lo extraordinario, que la fe venza y me dé una victoria que supere lo que la razón pudiera esperar, es que Dios realmente me lo haya pedido y que Él esté viniendo conmigo en el transcurso para llegar hasta lo que Él me pidió. ¿Puedes decir amén? ¿Sí? Esto, si querés, después, cuando termina el mensaje, lo cortás, te haces un videíto, te lo guardás y te lo recordás siempre. Es muy, 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 muy importante lo que te acabo de compartir, lo que entendí que el Espíritu Santo quería que te comparta. Y ahora me meto entonces en el núcleo del mensaje, de esto que acabamos de leer. 4 preguntas tengo en el día de hoy, o en este comienzo del mensaje, si querés. Jesús dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Y en el texto de Marcos dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Así que esas son las 2 primeras preguntas del día.
o el primer tópico del día. ¿Dónde está nuestra fe y por qué tengo tanto miedo? Porque tengo tanto miedo está relacionado con dónde tengo yo mi fe. Es la misma pregunta desde dos ángulos distintos. ¿Dónde está mi fe? Si yo tengo miedo, está claro que mi fe no está en el lugar correcto. Esas son preguntas que Jesús hizo. Y en este relato bíblico, en esta experiencia que tuvieron los discípulos, ellos expresan que confían más en la experiencia que tienen como pescador que en el Jesús que está en la barca, y por eso ellos llegan a confesar: nos vamos a ahogar. Nuestra fe está basada en nuestra razón y en las cosas que hemos experimentado, en nuestro saber. Nuestra fe está basada en eso cuando nosotros confesamos: esto es imposible. No va a pasar. No va a pasar. Dios no va a usarme en el ministerio nunca. Dios no va a darme esa provisión económica, ese trabajo que estoy esperando. Dios definitivamente no va a encontrar para mí la persona para el resto de mi vida. Dios no va a poder solucionar este problema familiar, esta ruptura en el matrimonio. Dios no va a poder volver a reconciliar este noviazgo que se deshizo. Dios no. Todos los no están basados en la experiencia que yo tengo y en lo que yo sé. Estos pescadores dijeron: nos vamos a ahogar. ¿Por qué confesaron que nos vamos a ahogar? Porque esa es la fe que tienen. Su fe está basada en lo que ellos conocen. Ellos son pescadores. Vieron la tormenta, vieron cómo se movía el barco, vieron a lo lejos que la tormenta no va a detenerse, que el barco donde están no es suficiente, entonces confesaron según su fe: nos vamos a ahogar. No vamos a llegar del otro lado donde el Señor nos dijo. Te pregunto hoy: ¿dónde está tu fe y por qué tenés tanto miedo? La respuesta está en porque estás confiando todavía en el no soy, en todo lo que vos no sos y no podés. Cuando de tu boca salen esas confesiones: nos vamos a ahogar, está todo terminado, no voy a poder, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, y no te hablo de lo positivista, sino de lo que Dios había depositado en tu corazón que quería hacer con vos. Cuando tu confesión es tan negativa es porque está basada en el no soy, en el yo no soy, yo no puedo. Y entonces confesamos según donde está puesta nuestra fe. Nuestra fe está puesta en lo que yo puedo, en mi habilidad, en lo que yo sé, en lo que yo conozco, en experiencias pasadas. Ellos confían en el no soy. Y Jesús tiene que mostrarles que el yo soy está en el barco para cumplir con lo que Él mismo les encomendó. Es que muchas veces en la vida Jesús tiene que levantarse para mostrarnos que nuestra fe estaba puesta en el lugar equivocado, y otra vez tiene que hacer algo extraordinario para volver a enfocarnos y orientar nuestra fe y ponerla en el lugar que corresponde. ¿Dónde está la fe de ustedes? Esa fue la pregunta. Yo los escucho confesar y me doy cuenta que la fe de ustedes no estaba puesta en lo que yo les dije, sino en lo que ustedes saben y en lo que ustedes pueden, y no en lo que yo puedo. ¿Sí me explico? Sí te estoy hablando al corazón. Sí te estoy hablando, sí te estoy revelando por qué te pasan algunas cosas. Quiero decirte que nunca llegaremos al otro lado confiando en lo que yo soy y lo que yo sé. Necesito poner mi confianza en el yo soy. Ellos se subieron al barco porque Jesús se los pidió. Jesús está en el barco con ellos. Sin embargo, ellos tienen puesta la confianza en ellos mismos. El Señor te habló de que tus hijos no se iban a perder. El Señor te habló de que serás salvo tú y toda tu casa.
Sin embargo, vos estás peleando para ver cómo haces para que se entreguen a Cristo. Y como eso no pasa, ya empezaste a confesar, esto no va a pasar. El Señor te dijo que no te dejaría y ni te desampararía, que no te iba a faltar comida en tu casa, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Él te lo prometió, y Él está con vos, y vos sos un creyente que quiere comprometerse y camina como un comprometido, pero su confianza está puesta en cómo voy a hacer mañana para conseguir un trabajo nuevo, para poder proveer lo que Dios dijo que Él me iba a dar. Eso es un error, mi querido. Estamos muchas veces queriendo nosotros ver cómo cumplir lo que Dios nos dijo que Él iba a hacer por nosotros. Y eso es un error. El gran yo no soy no puede cumplir la promesa del gran yo soy. Tenemos que dejar de querer cumplir nosotros en nuestra fuerza lo que Él nos prometió y lo que Él nos pidió que hagamos. Esa es la primera pregunta que surge de todo este asunto. Tengo una segunda pregunta. Le dijeron los discípulos, la segunda pregunta del día que aparece en ese relato. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¡Wow! Lo fueron a despertar a Jesús diciéndole, ¿no te importa que nos ahoguemos? Mire, menos mal que yo no soy Jesús. Porque yo le hubiera dicho, ¿y a vos no te importa despertarme del descanso para semejante pavada? Ahora, es nuestro conocimiento del gran yo soy tan poco, tan escaso, tan nulo, que yo puedo llegar a creer que Dios no está interesado en mí. ¿Que a Él no le importa lo que a mí me pasa? ¿Puede llegar a ser mi conocimiento tan escueto, tan limitado, para yo creer que el gran yo soy no está interesado en lo que a mí me pasa? Es una pregunta termómetro. Seamos realistas. ¿Cómo puedo saber yo cuál es una de las maneras en la que puedo descubrir cuánto yo conozco realmente al yo soy? Una de las maneras es escuchar mi oración. Cuando mi oración en vez de una oración es una quejación. Pedro se presenta delante de Jesús y la pregunta es, voy a orar, le dijo, voy a hablar con vos, sí. ¿No te importa que nos ahoguemos? Eso no es una oración. Eso es una quejación. ¿Nunca tuviste una oración así? Que vos vas a orar y decís, pero no te das cuenta de lo que estoy sufriendo en mi familia. Pero no te das cuenta que la plata no me alcanza. ¿No te importa? ¿No te importa ver que yo viví para vos y el ministerio no prospera? ¿No te importa que tengo criaturas y este matrimonio se está desarmando, lo que ellos van a padecer? ¿Nunca oraste así? Si oraste así, déjame decirte algo, te falta que te sea revelado el gran yo soy. Jamás, nunca, nunca jamás podría Dios estar desinteresado en lo que a nosotros nos pasa. Si eso hubiera sido así, nunca hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros. Él estaba interesado en nosotros. Él no tenía ningún problema en el cielo. Él estaba en la gloria. Pero pensando en nosotros, el que lo es todo, dijo, voy a mandar a mi Hijo porque sí sé lo que les pasa y quiero salvarlos. Y no podemos creer que la salvación de Dios es tan corta como para darnos una vida eterna, pero abandonarnos en la tierra. La salvación de Dios no es la esperanza de una parcela en el cielo. La salvación de Dios no es solo para cuando me muero. Empieza la eternidad y la eternidad empezó el día que acepté a Cristo.
O sea que empieza en la misma tierra. El cuidado de Dios empieza en la misma tierra. La salvación que el gran yo soy puede darme empieza en la misma tierra. Cuando yo expreso en mi oración, le quiero hacer sentir a Dios como que pareciera que Él no está interesado en mí, es que realmente yo no lo conozco. Realmente no me ha sido revelado quién es Él y lo que Él siente por mí. Esta es la pregunta que le hizo. ¿No te importa que nos ahoguemos? Qué bárbaro. Qué bárbaro. El no soy le teme a los factores que no puede controlar. Por eso termina hablando así. El no soy, que soy yo, que sos vos. El no soy, el yo no soy, le teme a los factores que no puede controlar. Claro, hay un viento, hay una lluvia, son factores externos sobre los cuales yo no tengo un control y un dominio y tengo miedo. Pero el yo soy no le tiene miedo a los factores externos porque Él los creó. Él creó el viento, Él creó la lluvia, así que Él no le tiene miedo. No le pueden quitar la paz. Cuando a nosotros se nos vuela la paz, es una evidencia de que estamos confiando en nosotros mismos. Cuando aparece ese factor que nos desequilibra todo lo que estábamos queriendo controlar, y Dios permite, porque si hay algo maravilloso en el amor de Dios es que Él permite cosas para que nosotros veamos que estamos queriendo nosotros sostener los asuntos sin dañarnos. Sin dañarnos. Fíjense que acá ellos dijeron, sí, estamos caminando en la palabra, lo tenemos a Jesús en el barco, pero en el fondo de nuestro corazón estamos convencidos que como somos pescadores y estamos en el barco, en nuestra hábitat natural que pareciera ser el agua, no hay ningún problema en llegar al otro lado. Así que Jesús permite, el gran yo soy permite que todo se salga de control o de lo que uno puede controlar para que uno pueda descubrir que estaba en el fondo creyendo que podía. Y entonces uno pierde la paz. Pero sin embargo, el que está confiando en el yo soy, el que es el yo soy, puede dormir en medio de los problemas, porque él puede controlar cualquier problema. Podríamos relacionar esta con la anterior, ¿no? ¿Dónde está puesta la fe? Bueno, mostrame si ante los problemas dormís o mostrame si ante los problemas gritás. Eso demostrará dónde está tu fe. Eso demostrará dónde está tu fe. Pregunta número 3 del día. Pregunta número 3. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Para uno preguntarse quién es este, lo único que significa es que no lo conozco. No lo he descubierto todavía no sé quién es. Para unirte con el mensaje anterior, sé que Juan el Bautista no era. Y ahora sé que yo no soy, porque me aterré en medio de la tormenta. Y me di cuenta que no puedo manejar todos los factores de mi vida, que siempre puede ocurrir algo que se escape de mi control. Así que yo tampoco soy, pero ¿quién es este que puede controlarlo todo? Que no le tiene miedo a nada y que tiene autoridad sobre cualquier cosa que pudiera levantarse y que por eso es capaz de dormir en medio de los problemas naturales. ¿Quién es este? Yo te pregunto, ¿sabés vos quién es este del que estoy hablando? ¿Sabés quién es este? Déjame decirte que este se llama el yo soy. Él puede cambiar catástrofes inminentes en milagros asombrosos. ¡Wow! Jesús puede cambiar catástrofes inminentes en milagros asombrosos.
Eso fue lo que experimentaron, eso es lo que hace el gran yo soy. Por ahí tu familia, vos decís, el desastre que le espera a mi familia y a mis hijos es inminente. Pero déjame decirte que si pones tu confianza en el yo soy, lo único que te espera es un milagro asombroso. Si tu economía, vos decís, lo único que me espera ahora, mediados de mes, es una catástrofe inminente económica. Déjame decirte que si vos pones tu confianza en el yo soy, lo único que te espera es un milagro asombroso. Gloria a Dios por eso. A mí me apasionó. Yo soy yo soy es un nombre que conceptualmente es una persona, ¿no? Pero es un nombre que conceptualmente es extraordinario. Porque yo puedo continuar el nombre poniéndole mi necesidad. Cualquiera sea mi necesidad después del nombre. Por ejemplo, yo tengo una necesidad de provisión. Entonces yo voy al yo soy y él puede ser yo soy provisión. Si yo tengo una enfermedad y necesito sanidad, cuando voy a él, yo soy sanidad. Yo soy prosperidad. Yo soy salvación. Yo soy es un nombre extraordinario. Y a mí lo que me permite, combina con todo, ¿no? Es un nombre que pega con todo, yo soy. Pega con cualquier problema que yo pueda tener. Eso quiere decir que para cualquier necesidad existe un yo soy que puede suplirla. Para cualquier necesidad existe un yo soy que puede suplirla. Yo no sé cuál sea tu necesidad. No sé la puntual porque ni sé ni cuántas personas hay conectadas. Tengo la computadora ahí, pero ni la miro porque me distraigo, sino. Pero a mí me gustaría que vos puedas escribir esto ahí para que te quede, por repetición, por escribirlo. Para cualquier necesidad existe un yo soy que puede suplirla. Voy a volver a decirlo. Quiero que lo escribas, quiero que te lo anotes, quiero que lo repitas, quiero que lo confieses en tu casa, quiero que hagas esta confesión al mundo espiritual, quiero que cambies el ambiente. Esto es lo que yo percibo del Espíritu Santo, que cuando vos confieses esto, lo que cambias es el ambiente que te rodea en lo espiritual. Quiero que lo vuelvas a decir, para cualquier necesidad existe un yo soy que puede suplirla. Para cualquier necesidad que yo tenga, existe un yo soy que puede suplirla. Para cualquier necesidad que exista, hay un yo soy que puede suplirla. Eso en el ambiente espiritual resuena. Eso cambia los aires espirituales. Eso te posiciona en el lugar correcto de cara a un milagro. Eso te posiciona en el lugar para que el gran yo soy tome el control de tu situación. Eso te posiciona en el lugar de expectativa, de fe, de esperanza. Eso te posiciona a que la mano de Dios se extienda, a que la mano del yo soy haga lo imposible. Para toda necesidad existe un yo soy que puede suplirla. Gloria a Dios. Que sea hoy el posteo de tu domingo, que puedas predicarle a otro escribiéndolo, no sé, armate algo. Empezá a mandarlo por WhatsApp, que sea tu estado, que sea tu historia en las redes sociales, en el WhatsApp, que te lo pongas de fondo de pantalla. Esta frase vino a mi corazón y vino a mi espíritu mientras preparaba el mensaje, y el Espíritu Santo me dijo, para cualquier necesidad existe un yo soy que puede suplirla. No sé cuál es tu necesidad, pero hay un yo soy que puede suplir esa necesidad hoy. Hay un yo soy, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero que me regales un tiempito más.
un tiempito más. Oh, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. La última pregunta de las 4 que te dije. Jesús dijo, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cómo Jesús sabe que todavía no tengo fe? Porque no me ve descansando en medio de los problemas. Porque no me ve reposando en medio de la tormenta. Él sabe cuando no tengo fe. Y Él permite situaciones en nuestras vidas. Él las permite. No para que nos hagan daño. Ninguno en ese barco salió lastimado. Lo único que salió lastimado en ese barco fue el orgullo. Lo único que salió lastimado en ese barco fue el gran yo no soy. Lo único que salió lastimado fue la altivez. Lo único que salió lastimado fue la experiencia que yo pensé que tenía. Lo único que salió lastimado es mi saber, mi conocimiento. Lo único que salió lastimado es mi habilidad de ese barco. Pero ninguno salió lastimado. Porque Dios nunca permite cosas para mi daño. Así que hoy el Señor te pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no saben que yo sí me intereso en ustedes? ¿Todavía no saben ustedes que yo soy el que creó el universo y por lo tanto no hay ninguna situación que a mí me entregue que yo no pueda cambiarla o transformarla para tu bien? Todo lo que Dios permite en la vida de cristiano es para su bien. Todo. Aunque tal vez de momento hay momentos donde uno no entiende cómo eso puede ayudarme para mi bien. Pero toda situación que Dios permite es para que yo pueda ver dónde está puesta mi fe. Toda situación externa que golpea todo lo que yo creí que podía sostener, Dios la permite con un único propósito. Que mi yo soy personal descubra que no puede sin Él. Que lo necesita a Él. Todo lo que el Señor permite en la vida del cristiano tiene esa misma dirección. Que nosotros podamos descubrir que no podemos sin Él. Amén. ¿Te animás a confesar? Si estuviéramos en la iglesia te diría, a ver, diga conmigo, yo no puedo sin Él. Pero acá te puedo decir, escribilo ahí en la compu, en el celular. Confesalo. Cuando vos lo confesás también en el mundo espiritual pasa algo, porque vos le estás hablando a tu corazón y lo estás ubicando en la posición que tiene que tener, de humillación delante del gran yo soy. Decile a tu corazón, no podés, sin Él no podés. Sin Él no podés, nada podés. Separado de Él, nada podemos hacer. Jesús dijo en una ocasión en Juan 15, separado de mí nada podéis hacer. Por las dudas, si hasta el capítulo 15, que pasaron unos cuantos años con los discípulos, si no le había quedado claro, cuando llegaron al capítulo 15 de Juan, esto ya había ocurrido, pero por si no había quedado claro, dijo, se los voy a decir literalmente, por si no quedó claro en todas las veces anteriores. Separados de mí, nada pueden hacer. No pueden prosperarse, no pueden sanarse, no pueden alcanzar la paz, no pueden vencer la ansiedad, no pueden enfrentar el futuro. Separado de mí, nada pueden hacer. Pero al mismo tiempo esto es una gran posibilidad. Porque unido a Él, todo lo puedo hacer. Separado de Él, nada, pero unido a Él, todo. Cuando nos unimos al gran yo soy, adquirimos todas sus posibilidades. Cuando esa rama se une al árbol, adquiere todas las posibilidades que el árbol tiene. Cuando esa rama permanece en el árbol,
de pronto es una rama que ahora tiene raíz cuando no tenía raíz. Cuando esa rama se une al árbol, de pronto tiene una estabilidad que como rama no tenía ante el viento. Cuando esa rama se une al árbol, de pronto tiene una savia que por sí mismo no tenía. Cuando esa rama se une al árbol, tiene la posibilidad de frutos que por sí sola no podía generar. Cuando esa rama se une al árbol, tiene paz, porque ahora sabe que confía en un tronco y no en una simple rama. Separado de Él nada podemos hacer, pero unidos a Él tenemos todas las posibilidades que Él tiene. Amén. Tengo más mensajes, pero entiendo que el Espíritu Santo quería estar acá. Hoy me cambió toda la escena de como siempre las tengo. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo esté ministrando ahora a cada corazón, cada familia que está conectada. Las más de 60 familias que están escuchando el mensaje, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté llegando ahora a cada casa. Para revelar que para toda necesidad existe un gran yo soy que puede suplirla. Para revelar, para hacernos ver que separados del gran yo soy nada podemos hacer, pero que unidos a Él tenemos todas las posibilidades. Espíritu Santo, amigo mío, cumple tu propósito en esta mañana. Cumple tu propósito en cada uno de los que está conectados. Cumple tu ministerio, tu servicio a estos santos el día de hoy. Llévales convicción. Ábreles sus ojos y sus oídos a la realidad del gran yo soy y de que nosotros no somos nada sin Él. Y prospéralo, Señor. Te pido, Padre, que prosperes a cada uno de los que está conectado conforme a la revelación que tengan del gran yo soy y a la confianza que pongan en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.